Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 134 del curso de precálculo. Vamos a considerar ahora la forma canónica o estándar de una elipse con centro en el punto HK, que ahora pudiera ser el origen, y eje focal paralelo al eje de X, que es esta, ¿verdad? Es la que tiene esa forma, y sabemos que es paralela al eje de X porque fíjese que el término que contiene a la variable X es el que tiene un denominador mayor. Pues recuerde que a cuadrado es mayor que b cuadrado por el análisis que hemos hecho en estos días, ¿verdad? Y vea que podemos transformarla del siguiente modo. Mira, lo primero que voy a hacer es que voy a eliminar esas fracciones, ¿verdad? Y entonces para eso recuerde que yo tendría que multiplicar en ambos lados de esa ecuación aplicando la ley de multiplicación de las igualdades por el mínimo común múltiplo que haya entre esos dos denominadores, que sería el mínimo denominador común que hay entre esas dos fracciones, ¿verdad? Y fíjense que el mínimo común múltiplo entre esos dos números, a cuadrado y b cuadrado, es el producto de ellos dos, ¿verdad? Porque ya no se pueden factorizar más. Cada uno de ellos es un factor primo, el a y el b, que están elevados al cuadrado cada uno, y el producto de a cuadrado por b cuadrado es el mínimo común múltiplo y por lo tanto es el mínimo denominador común que hay entre esas dos fracciones que contiene esa ecuación fraccionaria, ¿verdad? Pues multiplicamos por a cuadrado b cuadrado, el producto de ellos dos. En el lado izquierdo, cuando yo multiplique el primer término, el a cuadrado cancela y me queda nada más que b cuadrado por esto que está aquí, x menos h al cuadrado, que lo voy a cuadrar de una vez ese binomio, ¿verdad? Cuadramos la x, mírenla aquí, luego multiplicamos el primer término por el segundo y lo quedé por 2, así que sería negativo hx por 2, negativo 2hx, y luego cuadramos el negativo h, que sería positivo h cuadrado. Cuando multiplique la segunda fracción por esa cantidad, el factor, ¿verdad? Denominador más bien b cuadrado cancela con este factor b cuadrado, ¿verdad? Y nos queda a cuadrado por el cuadrado de ese binomio, que lo voy a cuadrar de una vez, y al cuadrado, ¿verdad? Primer término al cuadrado, primer término por segundo por 2 daría menos 2ky, ¿verdad? Y finalmente el cuadrado de negativo k queda positivo k cuadrado. Y en el lado derecho, cuando multiplique 1 por a cuadrado b cuadrado, da eso mismo, a cuadrado por b cuadrado, ¿verdad? Porque el 1 recuerde que es el elemento de identidad de la multiplicación. Bueno, ahora en el lado izquierdo yo tendría que multiplicar b cuadrado por estos tres términos, ¿verdad? Aplicando la distributiva de la multiplicación sobre la resta y la suma de la izquierda. Y nos daría b cuadrado x cuadrado, mírenlo aquí, menos 2b cuadrado hx, mírenlo ahí, más b cuadrado por h cuadrado, mírenlo aquí, ¿verdad? Y aquí tendríamos que multiplicar, aplicando la distributiva de la multiplicación sobre la resta y la suma de la izquierda, a cuadrado por y cuadrado, mírenlo aquí, menos 2a cuadrado por ky, menos 2a cuadrado por ky, y más a cuadrado por k cuadrado, mírenlo aquí. Y de eso dice que es igual a cuadrado por b cuadrado, ¿verdad que sí? Ahora fíjense que yo puedo en el lado izquierdo reescribir los términos en este orden aplicando la ley conmutativa de la suma, ¿verdad? Primero este término bx cuadrado, luego este término a cuadrado y cuadrado, y fíjense que el criterio que hemos tenido es que en estos términos la x y la y, que son nuestras variables, están elevadas al cuadrado. Luego tenemos el término con x, pero a la 1, que es este que está aquí, menos 2b cuadrado hx, luego tendríamos este término que es el que contiene la y, pero a la 1, ¿verdad? La potencia 1 menos 2 a cuadrado ky, y entonces luego escribimos todos los términos que no tienen ni x ni y, o sea, términos que sean constantes, más b cuadrado h cuadrado, míralo aquí, más a cuadrado, a cuadrado k cuadrado, míralo aquí, y este término que estaba en el lado derecho y que no contiene las variables ni x ni y, lo movemos al lado izquierdo por transposición y nos daría menos, ¿verdad? Al moverlo acá se cambia el signo, menos a cuadrado b cuadrado, y como moví ese término aquí al lado izquierdo, en el lado derecho nos quedará un 0. Vamos a marcar esto como 1. Y ahora digo, si ahora yo llamo a mayúscula a este coeficiente que tiene la x cuadrado, b mayúscula a este coeficiente que tiene la y cuadrado, ¿verdad? Y c a este coeficiente menos 2b cuadrado h que tiene la x, y d a este coeficiente que tiene la y, que es menos 2 a cuadrado k, y además entonces a la e, a la variable e, la llamamos el resto de los términos, que son la combinación de estos tres términos que son constantes, porque fíjense que no contienen ni a la variable x y y, son unos coeficientes fijos, ¿verdad? Constantes, b cuadrado h cuadrado más a cuadrado k cuadrado menos a cuadrado b cuadrado, y sustituimos ahí, en esta ecuación 1, pues fíjense en lo que se convierte. En vez de b cuadrado, que es lo que tenemos aquí, pues ponemos a por x cuadrado. En vez de a cuadrado, que tenemos aquí, ponemos b mayúscula por y cuadrado. En vez de menos 2b cuadrado h, en vez de menos 2b cuadrado h, ponemos c por la x. En vez de menos 2 a cuadrado k, mírenlo aquí, menos 2 a cuadrado k, ponemos la d, ¿verdad? Por la y, ¿verdad? Y en vez de todos estos tres términos, ¿verdad?, que los recogemos en este valor que hemos llamado e mayúscula, pues más e mayúscula, ¿verdad? Y dice que eso es igual a 0. Pues esto que está aquí,
es lo que se conoce como la forma general de la ecuación de una elipse. ¿Okay? Fíjense que llegamos a ella partiendo de la forma canónica o normal, o estándar, de la ecuación de una elipse que tiene centro en el punto HK, que puede ser el origen, y que tiene eje focal horizontal, pues el término que contiene a la x, la variable x, cuyo eje es horizontal, es el que tiene el denominador mayor, ¿verdad? Ahora, usted dirá, bueno, pues si yo cojo la otra forma canónica, que es la que tiene, ¿verdad?, centro en el punto HK, que ahora pudiera ser el origen, pero eje focal paralelo al eje de y, porque vamos a tener la a cuadrado acá y la b cuadrado acá, pues entonces vamos a tener otra forma general para la ecuación de una elipse, y no, se obtiene una forma general muy parecida a esa, así es que no hay que hacer esa otra situación en donde consideramos la otra forma canónica de la ecuación de una elipse. ¿Okay? Esta sería la forma general, ¿verdad?, de la ecuación de una elipse. Recuerde, un término con la x al cuadrado, otro término con la y al cuadrado, otro término con la x a la 1, otro término con la y a la 1 y un término constante, y eso igual a 0. Esa es la forma general de una elipse. Bien, y dice aquí lo que dijimos, ¿verdad?, que una ecuación análoga se obtiene al transformar la forma canónica o estándar de la ecuación de una elipse con centro en el punto HQ, que pudiera ser el origen, y eje focal paralelo al eje de y, que es esta otra forma canónica o estándar, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a hacer. Si les repetimos, sale una ecuación muy parecida, ¿ok? Bueno, por ejemplo, dice, escriba la forma general de las ecuaciones de las elipses en los dos ejemplos anteriores. Bien, recuerde que en los dos ejemplos anteriores precisamente yo les daba unos datos sobre una elipse, ¿verdad? Y usted encontraba la ecuación en forma canónica o estándar de esa elipse, ¿se acuerdan? Así que esa fue la primera que encontramos, la primera ecuación de la primera elipse en forma, mire, canónica o estándar, ¿verdad? Un término con la x al cuadrado sobre una constante más un término con la y al cuadrado sobre esa otra constante igual a 1. Pues ¿cómo yo transformo esto en la forma general de la ecuación de una elipse? Pues haciendo esos pasos que hemos hecho ahí. ¿Cómo yo llegué a esto? Primero multiplicamos, ¿verdad?, por el mínimo denominador común que había entre esos dos denominadores, ¿ok? Y entonces al hacer eso, fíjese, vamos a ver, vamos a hacerlo aquí. Comenzamos, ¿verdad?, eliminando estas fracciones, ¿verdad? Estas dos fracciones que tienen esa forma canónica o estándar de la ecuación de esa elipse. Que dicho sea de paso, fíjese que tiene centro en el punto 3, negativo 4, y tiene eje focal paralelo al eje de x, ya que el término con la variable x es el que tiene denominador mayor, ¿se fijan? Bien, y entonces, pues, como dijimos, vamos a comenzar haciendo lo que hicimos aquí, ¿verdad? Multiplicando en ambos lados de nuestra ecuación en forma canónica o estándar por el mínimo denominador común entre esas dos fracciones, ¿verdad? Que fíjese que sería el producto de 25 por 16. Así que vamos a escribirlo así mismo. X menos 3, ¿verdad?, al cuadrado sobre 25. Exacto, más y más 4 al cuadrado sobre 16 igual a 1, y lo vamos a multiplicar por el producto, ¿verdad?, de los dos denominadores de 25 por 16. En el lado izquierdo, ¿verdad?, se cancela, al multiplicar la primera fracción por esta cantidad, el 25 se cancela y nos queda 16 por este binomio al cuadrado, que lo vamos a cuadrar de una vez, igual que hicimos aquí, ¿verdad? Una vez eliminamos el factor a cuadrado con el denominador al cuadrado, nos queda b cuadrado por este binomio al cuadrado, que lo cuadramos de una vez, ¿verdad? Pues aquí mismo también hacemos eso, ¿verdad? Cuadramos ese binomio, que sería x al cuadrado, primer término por segundo por 2, negativo 3x por 2, negativo 6x, y cuadramos el 3, que es más 9. Cuando multipliquemos aquí, entonces el que se cancela es el 16, nos queda 25 por este binomio al cuadrado, que lo cuadramos de una vez, ¿verdad? Este primer término al cuadrado, y al cuadrado. Entonces, primer término por el segundo por 2, y por 4, 4y, y por 2, 8y, y más el segundo término, el 4 al cuadrado, que es 16. Y dice que eso es igual a 25 por 16, que dicho sea de paso, creo que es 400, ¿verdad? Vamos a verificarlo. 25 por 16, esto da 30, 15, 25, ¿verdad? Así que esto da 0, 10, 2 y 2, 4, exacto, 400. Así que simplificando esto, ¿verdad?, tendríamos 16 por x cuadrado, ¿verdad?,
haciendo, es que estaríamos ya en este paso, ¿verdad? Multiplicando esto por esto y esto por esto, ¿verdad? Pues 16 por x cuadrado menos 16 por 6 da 96, creo que 6 por 6, 36, llevamos 3, 6 por 1, 6, 3, 9, exacto, por x, y más 16 por 9, vamos a ver cuánto es, 9 por 6, 54, llevamos 5, 144, vamos a verificar otra vez. 9 por 6 es 9 por 6, perdón, es 54, llevamos 5, y 9 por 1, 9 y 5, 14, muy bien, igual a, perdón, más, y aquí tendríamos 25 por y cuadrado, pues da 25y cuadrado, ¿verdad? Y 25 por 8 da 200y, y 25 por 16, mire, da lo mismo que esto, 25 por 16 que es 400, ¿verdad? Más 400 igual a 400, y ahora reescribimos esto como decía aquí, ¿verdad? Primero el término con x cuadrado, que en este caso es el 16x cuadrado, luego el término con la y cuadrado, que sería más 25y cuadrado, luego el término con la variable x elevada a la potencia 1, que sería el menos 96x, luego el término con la variable y elevada a la 1, que sería más el 200y, y entonces combinamos, ¿verdad?, las constantes, que serían este 144, este 400, que daría 544, y a eso le restamos 400, ¿ok? Porque pasamos el 400 al lado izquierdo, ¿verdad? Recuerden, este término pasamos al lado izquierdo, lo ve aquí, y nos queda en el lado derecho igual a 0, ¿verdad? Igual a 0. Y simplificando esto aún más, ¿verdad?, porque nos falta combinar estos dos términos, ¿verdad? Tendríamos, vamos a ver, eh, 16x cuadrado más 25y cuadrado menos 96x más 200y más, y finalmente 544 menos 400 es 144 igual a 0. Y esa sería la forma general de la ecuación de esta elipse que nos daban escrita su ecuación en la forma canónica o estándar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la segunda ecuación de la segunda elipse que derivamos en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Decía así, decía x menos 1 al cuadrado sobre 20, x menos 1 al cuadrado sobre 20, más y menos 2 al cuadrado sobre 36 igual a 1, ¿ves? Nos dan, fíjese, la forma canónica o estándar, ¿verdad?, de la ecuación de una elipse que tiene centro en el punto 1, 2 y que tiene eje focal paralelo al eje de y, porque fíjese que el término en la forma canónica o estándar de nuestra elipse que contiene a la variable y es el que tiene el denominador mayor, ¿verdad que sí? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues lo primero que hicimos fue tomar la ecuación y eliminar esos denominadores, ¿ok? Así es que esto será x menos 1 al cuadrado sobre 20 más y menos 2 al cuadrado sobre 36 igual a 1. Y tendremos que multiplicar por el denominador común mínimo, ¿verdad?, que hay entre 20 y 36. Fíjese que aquí yo multipliqué inmediatamente por el producto de 25 por 16, ¿verdad que sí? Porque fíjese que el 25 es 5 al cuadrado y el 16 es 2 a la 4. O sea que fíjese que no hay factores primos en común. Pero en este caso, fíjese que entre el 20 y el 36 sí hay factores primos en común. Por lo menos el 2 es un factor primo que está en común a los dos. Así que para buscar el mínimo denominador común tenemos que hacer los 4 pasos aquí, ¿verdad que sí? Recuerde que aquí, como estos eran lo que se llama relativamente primos, que no tienen ningún factor primo en común, la multiplicación de ellos dos es el mínimo denominador común. Pero aquí hay unos factores, ¿verdad?, que están en común, por lo menos el 2 está en común, el factor primo 2. Así que el mínimo común múltiplo por el cual tenemos que multiplicar no es la multiplicación de ellos dos, ¿okay? Bueno, pues empezamos buscando, ¿verdad?, ese mínimo común múltiplo entre esos dos números 20 y 36. La factorización del 20, ¿verdad?, es, vamos a ver, empezamos dividiéndolo entre 2, ¿verdad?, que es el primer primo que divide a ese 20. Y al dividir 20 entre 2, estamos aplicando, recuerden, los 4 pasos aquellos que aprendimos desde el álgebra elemental para buscar el mínimo común múltiplo de entre dos números.
que en este caso sería el mismo denominador común entre esas dos fracciones, ¿verdad? Y da 10, ¿verdad? Y 10 vuelve a ser divisible entre 2, da 5. El 5 es primo, hay que dividirlo entre 5. Así que fíjese que el 20 es 2 por 2, que quiere decir 2 al cuadrado por 5, ¿verdad? Y entonces tomamos el 36, empezamos dividiéndolo entre 2 también, que es divisible entre 2, ¿verdad? Porque el 6 es divisible entre 2, que es el último dígito, y nos da 18. Esto vuelve a ser divisible entre 2, da a 9. El 9 ahora es divisible entre 3, no es divisible entre 2, da 3 y el 3 es primo, hay que dividirlo entre 3 y da el 1, ¿verdad? Así que fíjese que el 36 es 2 por 2, que quiere decir 2 al cuadrado, por 3 por 3, que quiere decir 3 al cuadrado. ¿Cuáles son los factores primos que han aparecido? El 2, el 5 y el 3, ¿verdad que sí? 2, el 5 y el 2 ya lo cogimos, y el 3. Las potencias más altas, el 2 aparece aquí a la 2 y aquí también aparece pues a la 2. El 5 nada más aparece aquí, aparece a la 1, y el 3 aparece aquí a la 2. Así que esas son las potencias más altas a las cuales aparecen esos tres factores primos en esas factorizaciones, y el producto de eso va a ser nuestro mínimo denominador común, ¿verdad? Y esto dará, vamos a ver, 4 por 5 y por 9. 4 por 5 es 20 y 20 por 9 es 180. Vamos a verificar otra vez. 2 al cuadrado es 4 por 5 y 3 por 3 es 9. 4 por 5 es 20 y 20 por 9 es 180. Así que este es el mínimo común múltiplo que hay entre esos dos números y será el mínimo denominador común entre esas dos fracciones, y por él es que hay que multiplicar ambos lados de esa ecuación para eliminar esas fracciones, ¿verdad? Aplicando la ley de multiplicación de las igualdades. Multiplicamos ambos lados por la misma cantidad. En el lado izquierdo, cuando yo multiplique 180 por esto, el 20 cancela con el 180, y si usted divide 180 entre 20, que cancela completo, ¿verdad? Porque mire, el 20 está aquí, 4 por 5, ¿lo ve? ¿Qué nos queda? 9, ¿verdad? Así que sería 9 por este binomio al cuadrado, que lo vamos a cuadrar de una vez. X al cuadrado, primero por segundo por 2, menos X por 2, menos 2X, y el segundo término, negativo 1 al cuadrado, que es más 1, más. Y acá al multiplicar, ¿verdad? 100 y y menos 2 al cuadrado sobre 36 por 180. El 36 también cancela con el 180, porque fíjense que el 36 es 4 por 9. Así que alcanza las 4 y 9 y nos queda 5. Así que nos queda más 5 por este binomio al cuadrado, que sería y al cuadrado, primero por segundo por 2, da menos 4y, ¿verdad? Porque esto da menos 2y por 2, menos 4y, y el negativo 2 al cuadrado, que es 4. Y eso dice que es igual a 1 por 180, que es 180. Y ahora, ¿verdad? Seguimos aquí. Multiplicamos 9 por esta combinación que hay aquí, ¿verdad? Aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta y la suma de la izquierda, y dará 9x cuadrado menos 18x, ¿verdad? Porque 9 por 2 es 18, y más un 9 por 1, que es 9, ¿verdad? Más 5 por y cuadrado, pues 5y cuadrado, ¿verdad? Más bien menos 5 por 4, 20y, menos 20y, y 5 por 4, 20. Y pasamos el 180 que está en el lado derecho al lado izquierdo por transposición, pasaría negativo 180, y en el lado derecho nos queda 0, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Tenemos aquí, combinamos, ¿verdad? Más bien reescribimos los términos del siguiente orden. Primeramente el término que tiene la x al cuadrado, luego que tiene la y al cuadrado, luego que tiene la x a la 1, que es menos 18y, ¿verdad? Luego que tiene la y a la 1, que es menos 20y. Y luego combinamos, ¿verdad?, los términos constantes. 9 más 20 es 29, ¿verdad? Perdón, es un 20 lo que hay aquí. 5 por 4, 20, sí. 9 más 20 es 29, y 20 menos 180 va a dar negativo, porque 180 es más grande que el 20, ¿verdad? Y restamos. 180 menos 29, vamos a ver, 10 menos 9 es 1, 7 menos 2 es 5, 151. A ver, 1 y 9 son 10, 6 y 2 son 8, sí, negativo 151, y eso dice que es igual a 0, ¿ok? Y esa sería la forma general de la ecuación de esta elipse que nos daban, esta segunda elipse que nos daban en forma canónica o estándar, ¿ok? Ahí la tenemos. Bien, bueno, pues fíjense en este segundo tipo de problema, ¿ok? Ese fue el primer tipo de problema en donde nos pedían que escribiéramos la forma general de unas ecuaciones, de unas elipses dadas en forma estándar o canónica. Ahora, en este segundo tipo de problema nos van a pedir lo siguiente, mire. Que discutamos esta ecuación, ¿verdad? Dice, discuta la ecuación
4x cuadrado más 9y cuadrado más 16x menos 18y menos 11 igual a 0. ¿Okay? Bien. Vamos a ver si lo copiamos bien. 4x cuadrado más 9y cuadrado más 16x menos 18y más menos 11 igual a 0. Perfecto. Muy bien. Fíjense que nos dan una ecuación, ¿verdad? Claramente en la forma general de una elipse. ¿Cómo yo sé que eso es una elipse? Porque fíjense que tiene términos con la x y la y al cuadrado y términos con la x y la y a la 1. Recuerde que en la forma general de la parábola, que fue la sección cónica que estudiamos antes, nada más una de las dos variables es la que aparecía al cuadrado. Si la x aparecía al cuadrado, la y nada más aparecía a la 1. Si la y era la que aparecía al cuadrado, la x nada más aparecía a la potencia 1. ¿Se acuerdan? Pero en este caso, fíjense que las dos, la x y la y, tienen que aparecer a la potencia 2. Y puede ser que aparezcan a la potencia 1, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, pero en la forma general del círculo también ocurría eso. La x aparecía al cuadrado y la y también al cuadrado. Pero fíjese que en la forma general de un círculo, los coeficientes numéricos de la x cuadrado y la y cuadrado eran iguales. Si este era 4x cuadrado, este sería 4y cuadrado. Si este era 9y cuadrado, este tenía que ser 9x cuadrado. Fíjese que en el caso de elipse son coeficientes con diferente valor absoluto, ¿verdad? Diferente valor absoluto. Así que esa es la forma general de una elipse, ¿ok? Vea que nos dan la forma general de la ecuación de una elipse. Bien, bueno, pues recuerde que de la forma general, fíjese que yo no puedo sacar mucho sobre los elementos de una elipse, de la elipse que genera como gráfica esa ecuación, ¿verdad? Ahora, si yo reescribiera eso en la forma estándar o canónica, entonces de ahí sí yo puedo sacar mucha información sobre el elipse que genera como gráfica esa ecuación, ¿verdad? Así es que procedemos a reescribir nuestra ecuación en forma general, en forma canónica o estándar, ¿verdad? Procedemos a reescribir esta ecuación en la forma canónica o estándar de la ecuación de una elipse, ¿ok? ¿Cómo procederemos para eso? Bueno, pues mire, fíjese que la forma canónica o estándar, que es esta, ¿verdad? Por ejemplo, de esa elipse que tenía centro en el punto 1, 2 y eje focal paralelo al eje de Y, ¿verdad? Por la razón que indicamos, ¿verdad? Yo necesito tener un binomio al cuadrado y un binomio al cuadrado. Así que yo de alguna manera tengo que completar trinomios cuadrados perfectos, ¿verdad? Para yo poder factorizar esos trinomios cuadrados perfectos de esta manera, un binomio al cuadrado, ¿verdad que sí? Así es que fíjese que lo que yo voy a hacer es que, lo primero que vamos a hacer es que vamos a agrupar los términos que tienen la variable x, que son el 4x cuadrado y el 16x, ¿verdad? Juntos, y también el término que tienen las y cuadrados y la y juntos, ¿verdad? Porque de esos dos términos yo voy a completar un trinomio cuadrado perfecto, ¿ok? Así que reescribimos o agrupamos los términos con las variables, con la variable x, y los términos con la variable y. Y fíjense que entonces esos términos que yo voy a agrupar para completar un trinomio cuadrado perfecto y entonces, ¿verdad? Y entonces poder reescribir la ecuación en forma
más bien ese trinomio cuadrado perfecto completamos en esta forma, ¿verdad? Un binomio al cuadrado que da ese trinomio cuadrado perfecto. Fíjense que tengo que tener la constante en el lado derecho y tiene que ser 1, ¿verdad? Pues yo en este mismo paso, además de reescribir juntas, ¿verdad?, los términos con x cuadrada, con las x, ¿verdad?, juntos y con las y juntos, el término constante lo voy a mover al lado derecho, ¿ok? Así que esto sería así, 4x cuadrado, ¿verdad?, que tiene la x. Entonces vendría este término 16x que tiene también a la x. Luego vendría el término con y cuadrado, que es 9y cuadrado. Y luego el término que tiene la y a la 1, que es menos 18y, ¿verdad? Y entonces este término que es constante lo movemos al lado derecho, porque al fin y al cabo yo quiero un término constante que sea 1, al fin y al cabo al lado derecho, igual a 11, ¿verdad? Bien. Entonces aquí fíjense que yo quiero tener estos dos términos que sean los primeros dos términos de un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Igualmente aquí yo quiero que estos dos términos sean los primeros dos términos de un trinomio cuadrado perfecto. Pero fíjense que para yo encontrar fácilmente lo que tengo que añadir aquí para que obtener un trinomio cuadrado perfecto, lo más fácil es que este coeficiente del x cuadrado sea 1, ¿verdad? Que eso lo hemos visto antes. Pues para eso yo saco de factor común el 4, que de hecho lo está. El 4 es factor de este término y factor de este término. Así que sacamos el 4 de factor común aquí, nos queda por x cuadrado más 4x, ¿verdad? Igualmente aquí, para yo aquí poder fácilmente completar un trinomio cuadrado perfecto, este primer término, que tiene la variable al cuadrado, ¿verdad?, debe tener coeficiente 1 para hacerlo más fácil, ¿verdad? Así que saco de factor común el 9, que de hecho lo es. El 9 factor común del 9 y el 18. Lo sacamos y nos queda 9 por y cuadrado menos 2y, ¿verdad? Y dice que eso es igual a 11. Bien, ahora sí podemos buscar lo que tenemos que añadir aquí, que es un tercer término constante, para completar ahí un trinomio cuadrado perfecto, y también aquí tenemos que buscar un tercer término, que es un término constante, para completar un trinomio cuadrado perfecto. Y para eso usamos esta formulita, ¿se acuerdan? El tercer término, que generalmente se llamaba c, en este caso va a ser una constante, porque fíjense que las variables ya aparecen en el primero y en el segundo término, ¿verdad? Aquí hay un exponente par, específicamente el 2, y aquí a esa misma variable a la mitad, que en este caso sería 1, ¿verdad? Así es que lo que viene aquí es un término constante que está dado por esta fórmula, b cuadrado sobre 2a, ¿verdad? Así que sería b, que es 4 al cuadrado, sobre 2 por la a, que fíjense que siempre en estos casos va a ser 1, así que será 16 sobre 2, que es 8. No, aquí tenemos un errorcito, vamos a ver. Sobre 4a, perdón, sobre 4a. Y 4 por 1 es 4, y 16 entre 4 es 4. Y eso sí es un término que es cuadrado perfecto, ¿se fijan? 4a. Bien. Entonces, acá tendríamos que usar la misma fórmula, ¿verdad? El tercer término será dado por esta fórmula b cuadrado sobre 4a, ¿verdad? Así que será el negativo 2, que es la b aquí, al cuadrado sobre 4 por la a, que siempre va a ser 1, porque fíjense que nos hemos encargado precisamente de convertir ese coeficiente del x cuadrado en 1 al sacar su coeficiente de factor común al frente de cada paréntesis, ¿verdad? Sobre 4 por la a, que como hemos dicho va a ser 1, así que será 4 sobre 4, y eso da 1, ¿verdad? Así es que eso es lo que tenemos que añadir aquí para completar aquí un trinomio cuadrado perfecto. Y acá tenemos que añadir ese 4 para completar ahí un trinomio